Hola niños, ¿cómo están? Vamos a hacer una nueva cápsula grabada ya en este recorrido por la historia de Chile. Y hoy día vamos a hablar eh, de la liberalización económica y de la nueva constitución como parte de los proyectos políticos y económicos que tuvo la dictadura o régimen militar durante el periodo entre 1973 a 1990. ¿Ya? Así que muy atento porque aquí vamos a clarificar estas cosas, algunas ya las hemos dicho en clases anteriores, y, eh, y posteriormente a eso, chiquillos, ustedes van a tener una actividad evaluada donde se van a incorporar la información que yo voy a entregar en esta cápsula grabada, más la información sobre todos los documentos que están en la página 74 y 75 de su libro, ¿ya? Así que el objetivo de aprendizaje es que podamos comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, ¿ya? El hablar desde la referencia al concepto de régimen o dictadura militar y el proceso, las características que este periodo tiene y cómo se va a iniciar el camino hacia la recuperación de la democracia. Ya, dictadura o régimen militar, chiquillos, recién el año 2012 se incorporó en este curso que usted está en sexto básico el tema de la historia de Chile que incorporaba este periodo de quiebre de la democracia. ¿Ya? También se hace en segundo medio y en sexto básico nos corresponde un poco analizar estos dos conceptos, si dictadura o régimen militar, principalmente, como yo les decía en cápsulas anteriores, por pertenecer este hecho histórico a la memoria reciente, al pasado reciente, ya, de nuestro país, y que genera una gran cantidad de divisiones, ya, por tanto, hay que contar los hechos tal cual son, hay que tener una postura frente al tema, pero el ministerio nos pide a nosotros los profesores que trabajemos con ustedes desde la perspectiva de ir definiendo ya en lo personal un acercamiento hacia esta etapa bajo los conceptos de dictadura o régimen militar. ¿Ya? El concepto de régimen militar es un concepto más neutro, ¿cierto? Que el concepto de dictadura que marca hechos mucho más específicos, ¿ok? Que tuvo este periodo dominado por esta junta militar que está compuesta por los generales, los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas y de carabineros, ¿ok? Donde se va a caracterizar por la represión política, la violación sistemática de los derechos humanos, eh, la, el control de la misma acción política a través del control de la prensa y la opinión, ¿cierto? Eh, la imposición de reformas que van a estar pensadas mayoritariamente al interior de esta misma junta y de sus asesores civiles que lo acompañan, ¿ya? Por eso que yo continúo con la invitación que les hice desde que empezamos a hablar de estos temas, que los conversen en sus casas, ¿ya? Eh, que conversen en sus casas en función de cómo llamar a este hecho, si una dictadura o un régimen militar, ¿ya? Eh, Aunque, como les dije, hay hechos concretos que nos van a hacer desencadenar en un concepto más, en un concepto más directo como es dictadura o en un concepto más neutro como es el de régimen militar. Esta junta de gobierno que ustedes veían acá, que estaba en el fondo dirigida en su momento por Augusto Pinochet, ¿ya? Y por el comandante en jefe de la Armada, el señor Merino, hacen una proclamación de objetivos, ¿ya? Una vez que se establecen a través de los denominados bandos militares, que eran las formas de ley con las cuales ellos iban a gobernar, conjuntamente con los decretos con fuerza de ley. Y dentro de esta proclamación de objetivos, ¿ya? Y es lo que se establece un poco en el bando número 1, es que ellos buscan restablecer la institucionalidad
que se había roto, según la perspectiva de esta junta militar, durante el gobierno de Salvador Allende, ya en esta vía chilena al socialismo que habíamos vivido entre 1970 y 1973. También dentro de esta proclamación de objetivos está la doctrina de seguridad nacional, que es muy importante en el fondo mantener la seguridad interna del país ante la amenaza de lo que ellos consideraban que era el comunismo. ¿Ya? Y también hay un sentido de refundación nacional, volver a fortalecer los lazos de la chilenidad, principalmente en esta nueva etapa. ¿Ya? Por tanto, hay que refundar, hay que restablecer la institucionalidad y hay que procurar la seguridad interna del país. Las principales medidas que toma esta junta de gobierno una vez que se instaura en el poder es que declara la clausura del Congreso Nacional, ¿ya? Y esta junta de gobierno va a asumir las labores ejecutivas y legislativas, ¿ya? Va a gobernar mediante la estructura ejecutiva y también va a legislar, como yo les dije, a través de los bandos militares, ¿ya? Y también a través de decretos con fuerza de ley, ¿ya? Se prohíben los partidos políticos, se declara la caducidad, o sea, se eliminan los registros electorales. Los registros electorales, chiquillos, son aquellos registros donde estaban inscritos los ciudadanos que estaban habilitados para poder participar de los procesos de elección de autoridades o de plebiscito. Como ustedes podrán darse cuenta durante este periodo, esto y con la eliminación de estos registros electorales, las autoridades en sí no se eligen, sino que se designan. ¿Ya? Es la Junta Militar quien designa a militares o civiles en los distintos cargos estratégicos del país. ¿Ya? Se toma control de los medios de comunicación y también se declara el estado de sitio, ya que ustedes en el fondo que se iniciaba con toques de queda, con restricciones a ciertas libertades de movimiento de los ciudadanos, entre otras cosas. Una de las principales obras ya o tareas desarrolladas durante este periodo de los militares, ¿cierto? De dictadura o de régimen militar, tiene que ver con el cambio del modelo económico, ya que es un modelo económico denominado neoliberalismo que se caracteriza por la liberalización de la economía, ¿ya? Y se le denomina también el plan de los Chicago Boys porque en el fondo fue implementado por un conjunto de economistas que estudiaron en la Universidad Católica de Santiago, economía, y posteriormente se fueron a hacer sus doctorados a la Universidad de Chicago, ¿ya? Donde estaba la prominente escuela de este modelo económico llamado neoliberalismo, bajo uno de sus primeros mentores como es el señor Milton Friedman, ¿ya? Estos jóvenes chilenos que estudiaron en Nueva York, en la Universidad de Chicago, trajeron este modelo económico y escribieron un libro que se llama El ladrillo, que eran 500 medidas que se debían implementar en Chile para solucionar la profunda crisis económica que se venía arrastrando desde hace un tiempo. ¿Se acuerdan que yo les decía que estaba marcada por la inflación, ¿cierto? Por la devaluación de la moneda nacional y por los problemas estructurales en algunos aspectos del empleo. ¿Cuáles son los pilares de esta economía neoliberal que se implementa en Chile aproximadamente a partir de 1975-76? Reducción del rol económico del Estado. ¿Ya? El Estado no debe ser un Estado empresario. El Estado no debe participar del proceso económico, sino que solo debe resguardar el funcionamiento de ese orden macroeconómico. Pero el eje central de toda la economía tiene que ser el mercado. ¿Ya? Por eso que en esta reducción del rol económico del Estado es que se privatizan una serie de empresas públicas, ¿ya? Empresas que se habían creado desde la década de 1940, bajo la idea de un Estado empresario, un Estado participativo y activo en la economía nacional. Bueno, este modelo dice que eso tiene que cambiar, ¿ya? Por tanto, las empresas del Estado comienzan a ser privatizadas, como por ejemplo Codelco. ¿Se acuerdan que se había nacionalizado el cobre con Allende? Bueno, ahora se comienza en una etapa de
de privatización de un gran porcentaje de las acciones explotadoras de cobre. El Estado va a concentrar una parte, pero la otra parte se va a privatizar. Se privatizan empresas como Llanza, la Compañía de Teléfonos de Chile, ¿cierto? LANchile, que se venden a inversores privados, tanto nacionales como extranjeros, ¿ya? De hecho, una de las partes de la prueba que yo les pido es donde ustedes analicen este proceso de privatización a través del documento 1, que está en la página 74, donde hay dos posturas, una positiva y otra contraria, a lo que significó este proceso de privatización de empresas estatales. Por ejemplo, dice que en una discusión que se hizo el 10 de mayo del 2006 en la Cámara de Diputados, se discutieron los resultados de una investigación del proceso de privatización realizado entre 1973 a 1990. Los textos aquí presentados corresponden a fragmentos de esta discusión. Por ejemplo, uno de estos documentos dice: los pilares del crecimiento económico. Es necesario decir que las privatizaciones fueron uno de los elementos fundamentales de la política económica llevada adelante por el gobierno militar, cuyos pilares no han sido cambiados hasta hoy. Este informe desconoce que, en general, las privatizaciones han tenido un efecto beneficioso para la nación. Se habla de bienes enajenados a bajo precio como algo general, pero no se dice que las ventas se realizaron mayoritariamente en procesos de licitación o en remates, en los que, por su carácter abierto y competitivo, se logra el mejor precio posible en ese momento, ¿ya? O sea, se defiende que el proceso de privatización fue legal, fue correcto, y es uno de los pilares del sistema económico que nosotros tenemos hasta hoy día. Por otro lado, está una visión contraria. Gran parte de las empresas fueron vendidas a un precio inferior a su valor, lo que implicó pérdida patrimonial. Cuando se habla de pérdida patrimonial, chiquillos, se refiere a las cosas que son del Estado, ¿ya? Que tienen un valor mayor, ¿cierto? Pero que si yo las vendo más barato, pierdo parte de mi patrimonio, de lo que es mío, de lo que es de mi propiedad. Estas políticas contribuyeron a concentrar la propiedad y a fortalecer a los grupos que contaban con más alto poder económico. Aun cuando en Chile de 1973 a 1990 no hubiese habido fraude o mal uso de los recursos públicos, el proceso privatizador desarrollado en el periodo es inaceptable. No hubo transparencia, participación ciudadana ni información, situación que permitió al grupo de economistas del régimen aplicar un conjunto de medidas sin tener que llegar previamente a consensos políticos. Ahí tenemos dos visiones. Para unos, la privatización fue un pilar importante de la actividad económica y se hizo mediante los cánones o mediante los pasos legales que correspondían de licitaciones públicas, mientras que para otros fue nefasto porque el Estado vendió muy barato, con lo cual disminuyó su patrimonio, y por otro lado, favoreció solamente a un pequeño grupo de poder económico que había en Chile, ¿ya? Por tanto, este proceso privatizador, como les dije, se les leí estos documentos porque son los que ustedes van a tener que analizar también posteriormente en la prueba. También, chiquillos, dentro de estas privatizaciones se privatizaron áreas sociales como la educación, y ahí aparecen los colegios subvencionados particulares, ¿cierto? Y también la salud, apareciendo el sistema de las ISAPRES, y también la previsión social, donde aparecen las hoy día altamente cuestionadas AFP, los fondos de pensiones, ¿ya? Y se sitúa, como les dije anteriormente, al mercado como el principal asignador de recursos. Ahora, todas estas medidas, chiquillos, tanto el nuevo plan económico como la nueva constitución, que vamos a pasar a ver en un ratito más, se dan en un contexto de control de la información, de represión pública, ¿cierto? De toque y queda, de violación a los derechos humanos. Por tanto, hay harta presión también en la forma en cómo se promulgan estas reformas y también cómo la población tiene que aceptarlas y acatarlas. La nueva constitución ya fue redactada en 1980 y a través de esta constitución lo que pretendía la junta militar, la junta de gobierno, era establecer los lineamientos
de la nueva estructura refundacional que ellos querían para el país. Esta constitución de 1980 fue redactada por una comisión constituyente presidida por Enrique Ortúzar, ¿cierto? Donde participó también el Consejo del Estado. Tuvo varias instancias en cómo se fue, primero una comisión consultiva, ya, después una comisión de redacción y finalmente la revisión por parte de la Junta Militar para someterla a un plebiscito, ¿ya? Un plebiscito, chiquillos, es donde los ciudadanos votan para decir si aceptan o rechazan alguna de las decisiones que se están tomando. Nosotros tenemos el 25 de octubre un plebiscito por aprobar o rechazar el cambio a esta constitución que se estableció en 1980. ¿Ya? Esta constitución fue aprobada por un plebiscito con el 65,71% de los votos, pero se realizó sin la existencia de registros electorales y en un contexto de severa restricción a la prensa de oposición, lo cual en el fondo deja muchas dudas sobre el mismo proceso plebiscitario con que se aprueba esta constitución, y eso es uno de los elementos también que hasta hoy día se mantiene, ¿ya? La forma en cómo se redacta, por un lado, a través de una comisión bajo la supervigilancia de la Junta Militar, y la forma en cómo se aprueba a través de este plebiscito sin registros electorales y sin y con restricciones en el fondo a la oposición, ¿ya? También tiene o tenía disposiciones transitorias que prefijaban las etapas de un proceso de transición a la democracia, donde se establecía que Augusto Pinochet seguía siendo presidente de la República, él iba a estar por 8 años más, donde se iba a hacer un plebiscito, que se hace el 5 de octubre de 1988, para decidir si continúa por 6 años más Augusto Pinochet como presidente de la República, o se llegan a nuevas elecciones para elegir un nuevo presidente, ¿ya? Y ese es el periodo que va en la década del 80, entre 1982 hasta 1988 o 90, es lo que se llama la transición a la democracia en Chile, ¿ya? Que va a ser el tema que nosotros vamos a ver en nuestra próxima clase. Chiquillos, en esta evaluación nosotros vamos a tener también que realizar una actividad evaluada, ¿ya? Por tanto, les voy a mostrar en qué consiste y cuál es la rúbrica de evaluación de esta actividad evaluada, ¿ya? Estamos buscándola, aquí está. Les voy a compartir el Word, chiquillos, para que no tengamos dificultades, sobre todo en lo que va a ser la rúbrica de evaluación, ¿ya? Ya, chiquillos. El objetivo de la evaluación es que comparemos distintas visiones sobre el quiebre de la democracia, que es el mismo que trabajamos en clase, y sobre las acciones que se llevaron a cabo durante este periodo. La instrucción es que, con la información entregada, la cápsula grabada, que la están viendo ahora, y la que entrega en las páginas 74 y 75 de tu libro, realicen las siguientes actividades solicitadas, las que serán evaluadas con la siguiente rúbrica. En cada pregunta, el objetivo ideal, para que tú tengas los 4 puntos de cada una de ellas, es que respondan la pregunta explicando las características o hechos solicitados y entregando una opinión personal sobre lo que estás explicando, ¿ya? Si tú solamente respondes la pregunta y explicas las características, pero no entregas tu opinión personal, vas a tener 3 puntos. Si tú respondes las preguntas, pero no explicas, vas a tener 2 puntos. Y si solo mencionas una parte de la pregunta, pero no todo lo que se está haciendo, vas a tener solo 1 punto. Si no respondes la pregunta, tienes 0 puntos, ¿ya? Esta rúbrica se va a ocupar en cada una de las preguntas. La primera pregunta es que expliques 3 características o pilares
del modelo económico neoliberal implementado por los militares en Chile. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros hoy día en clase dijimos que los pilares eran la reducción económica del Estado, la privatización de las empresas públicas, la privatización de áreas sociales como la educación, la salud y la previsión social, entre otras. Ahí tendrían las tres, y tú las estás explicando, y posteriormente yo te pregunto, ¿qué opinas tú sobre esos pilares que tiene la economía neoliberal y que en el fondo se mantienen hasta hoy día? ¿Ya? Y obviamente que la primera pregunta la tienes que sacar de esta cápsula grabada. La segunda pregunta la vas a realizar con el documento 1 de la página 74 en relación a qué críticas negativas se le hace al proceso de privatizaciones que se realizaron siguiendo el modelo económico neoliberal. Y las tienes que explicar. Por eso que yo te leí el documento número 1. La pregunta 3. De acuerdo al documento 1 de la página 74, ¿qué defensas positivas se hacen al proceso privatizador? Y en la pregunta 4, ¿qué críticas se le pueden hacer a la forma en cómo se aprueba la Constitución de 1980? Explica 2 críticas. ¿Y cuál es tu opinión personal sobre esas críticas? ¿Ya? Esa pregunta también se resuelve con lo explicado en la cápsula grabada. Ya, de ahí pasamos al documento número 2 que está en la página 75, donde tú vas a tener que explicar los argumentos que consideran a la Constitución una buena herramienta para la estabilidad de Chile. ¿Ya? ¿Y cuál es tu opinión frente a esos argumentos? Y en el mismo documento, ¿ya? Vas a tener que explicarme los argumentos que consideran a la Constitución una mala herramienta para tomar decisiones políticas, ¿ya? Y también comentarme en lo personal qué te parece esos argumentos, ¿ya? Esta es una actividad que va con notas, chiquillos, así que vean esta cápsula grabada, tomen los apuntes necesarios, pero también subrayen, lean, analicen las páginas 74 y 75 de su libro porque les va a servir. No se olviden conversar en su casa, ¿cierto? De hecho, las opiniones personales también las pueden discutir con sus papás, su mamá, su abuelo, y que ellos les cuenten también qué recuerdos tienen de esa época, e incluso pregúntenle por qué concepto ocuparían ellos y por qué lo harían así, si el de dictadura o el de régimen militar. ¿Ya? Que estén bien, chiquillos, nos vemos el día lunes en el horario de chat. Mucha buena energía y tienen hasta el 1 de octubre para realizar esta actividad. Chao.